Ahora sí. La tipificación del cáncer. Bien. En los últimos 10 años, el abordaje del paciente con cáncer ha experimentado un importante cambio, observándose descensos en los índices de mortalidad de algunos tumores. Esto se debe a dos aspectos fundamentales, que son las mejoras en los procesos diagnósticos y la optimización de los tratamientos disponibles. Diagnóstico. La actitud terapéutica del paciente con cáncer se basa en el diagnóstico anatomopatológico del tumor y el estudio de extensión y los factores pronósticos. Todo esto nos ayudará a predecir la evolución del tumor y aplicar un tratamiento adecuado para los pacientes. El diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico, lo fundamental en la valoración inicial de un paciente es la realización de una correcta historia clínica y una exploración física. Lo que nos permite la historia clínica es establecer una relación médico-paciente, ver las perspectivas del paciente. También es importante recoger los signos y síntomas que nos orientan a un determinado comportamiento. Desde un punto de vista fisiopatológico, los síntomas más frecuentes podrían ser estos: los efectos de masas y de invasión directa, que es destrucción del tejido, obstrucción de víscera, hueca, compresión de los tejidos de vecindad, las hemorragias, también las alteraciones metabólicas, nutritivas y secreción de citocinas, síndromes generales, caquexia tumoral, las secreciones de sustancias con efectos humoral u hormonal, síndromes paraneoplásicos, y que son manifestaciones a distancia. No sé qué pasa aquí. El diagnóstico, voy a hablar sobre el diagnóstico histológico, que no me, creo que pasa algo mal aquí, que es el análisis microscópico de una pequeña muestra de una lesión, una biopsia, que es la técnica más utilizada en el diagnóstico de la mayoría de los tumores. Este estudio histológico debe comprender microscopía óptica con hematoxilina y eosina, histoquímica, inmunohistoquímica, microscopía electrónica, determinaciones de receptores hormonales. En los últimos años también ha adquirido gran desarrollo la citología por la punción y aspiración con aguja fina, lo que permite realizar el diagnóstico en aquellas lesiones que no son accesibles por biopsia sin necesidad de técnicas agresivas. La tipificación. El conocer las extensiones de las enfermedades permite clasificar a los tumores en estadios que tienen gran importancia por sus implicaciones pronósticas y terapéuticas. Los sistemas de estadiaje se llevan a cabo mediante una clasificación que no permite estadificar a los pacientes de forma homogénea, lo que nos permite identificar, lo cual facilita las elecciones de tratamiento, la comparación de factores pronósticos y de los resultados terapéuticos en grupo. El sistema de estadiaje, existen numerosos sistemas de estadiaje, pero hay uno más extendido que es la clasificación TNM, que es tumor ganglio metástasis, que se basa en 3 variables. La T, que es la extensión del tumor primario, N, que son los estados, el primero T, extensión del tumor primario, que determina el tamaño tumoral y su relación en estructuras vecinas. La N, que es el estado de los ganglios linfáticos regionales. La M, que es la presencia o ausencia de metástasis a distancia. También presentan reglas generales que son todos los casos deben ser confirmados histológicamente, y se describe 2 clasificaciones: la CTNM, basada en datos obtenidos mediante la exploración clínica y pruebas de laboratorio, exploraciones radiológicas o endoscópicas, y otra clasificación postquirúrgica que es la PTNM. Este sistema de estadiaje también está subdividido. Ay, ya me salió el paso. Que está subdividido también en, aquí se puede ver que en esta simbología, que la TX quiere decir que no se puede evaluar el tumor primario, el T0 que no hay evidencia de tumor, el T1, el T3 y el T4 según el aumento del tamaño y la extensión de los tumores. También hay clasificación de T1, T1A, T1B, T3A, T3B, T3C y T4. También están los ganglios linfáticos regionales, que la NX significa ganglios linfáticos no accesibles a la evaluación clínica, el NO, que significa no hay evidencia de la enfermedad en los ganglios linfáticos, el N1 y el N2, que
según la afectación creciente de los ganglios linfáticos, También la metástasis a distancia, el MX, que significa que no es posible evaluar la metástasis a distancia, el M0 y el M0, que significa no hay evidencia de metástasis, y el M1, que es metástasis a distancia. ¿Puedo continuar con la segunda exposición? Claro, continúa, continúa. Ya está. Prevención y tamizaje. Ya. La magnitud del cáncer y sus constantes referencias sitúan esta enfermedad como un problema de la salud de gran relevancia. En efecto, cada año aparecen 162.000 nuevos casos de personas afectadas por cáncer y otras 94.000 que fallecen por esta causa. La prevención primaria y la secundaria serían en esto las estrategias de utilidad probada con vistas a la reducción significativa del impacto del cáncer. La prevención primaria, entendemos por prevención primaria el conjunto de medidas adoptadas por el individuo o aplicadas a un colectivo para evitar y preservar el de las enfermedades. Cuando las medidas se encaminan a la reducción de la incidencia de la enfermedad a través de la disminución de la exposición a determinados factores cuya presencia se reconoce como necesaria o favorecedora de la aparición de las mismas. Algunos factores de riesgo susceptibles de la prevención primaria serían el tabaco, que es importante que las personas dejen de fumar y no fumar en presencia de personas no fumadoras. Hay importantes argumentos y evidencias que apoyan esta recomendación, ya que el tabaquismo representa el primer factor individual de riesgo y la primera causa aislada de enfermedades que se relacionan con más de 25 enfermedades. Con estas evidencias y preocupaciones se han establecido estrategias en varias direcciones de carácter normativo y legislativo, centrada en acuerdos sobre políticos fiscales, que es la extensión de la prohibición de fumar, la limitación de la publicidad del tabaco y mejorar la información al consumidor sobre los efectos. La composición del tabaco, así como en formas de planos específicos de lucha contra el consumo de tabaco, centrados en la disminución de la prevalencia de los fumadores, la protección de la población no fumadora, mejorar la información general sobre los efectos y composiciones del tabaco y ayuda activa para dejar de fumar. En los hábitos alimenticios también existen multitudes de datos que relacionan al tipo de hábito de alimenticio y a la aparición de ciertas enfermedades, incluidos el cáncer. La situación actual podría resumirse en inicialmente la atención mayoritaria, que se centró en la ingesta de grasas, particularmente de origen animal. Una serie también de estudios epidemiológicos indican que los consumos elevados de frutas y verduras ejercen un efecto protector sobre el riesgo de una gran variedad de cáncer. La obesidad y el ejercicio físico. Se cree también que el efecto de la dieta sobre la incidencia de ciertos tumores está muy relacionado con el índice de la masa corporal y el ejercicio físico. El riesgo de cáncer de colon aumenta de forma lineal con el incremento en el IMC entre 23 y 30. Un IMC igual o superior a 30 aumenta el riesgo del 50 al 100% frente a los individuos con IMC inferior a 23. Los estudios han examinado la relación entre la actividad física y el riesgo de desarrollo del cáncer. Hay evidencia consistente sobre que la actividad física regular está asociada con una reducción en el riesgo del cáncer de colon y también en el cáncer de mama y endometrio y próstata. También la exposición solar, que es el tipo de exposición solar causante del cáncer de piel, parece ser diferente para cada tipo, así como el carcinoma epinocelular es el que muestra una relación más clara con una exposición acumulada al sol, y el riesgo del melanoma, que parece estar relacionado con una exposición intermitente al sol. Como pueden ser actividades al aire libre o historias de quemaduras solares. El consejo sobre la protección solar es particularmente importante. Debe consistir en moderar la exposición al sol para reducir su exposición a lo largo de la vida y para evitar las exposiciones extremas y bronceados intensos. La mejor protección contra el sol del verano es evitar en lo posible
la exposición al menos entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, que serían los periodos en que la exposición UV es mayor, así también como el uso de protectores solares. La prevención secundaria, o también conocida como el diagnóstico precoz, en esta prevención secundaria, la búsqueda de signos precoces de la enfermedad con la esperanza de mejoras a la supervivencia de los pacientes. El screening del cáncer es una extensión lógica de esta esperanza y se centra en la búsqueda de lesiones que se creen que son precursoras del mismo. El screening se fundamenta en dos pilares básicos, que sería la prevención y la historia natural de la enfermedad, y se considera el diagnóstico precoz a este diagnóstico precoz una forma de prevención secundaria. Los criterios de evaluación de los procedimientos de screening serían los criterios que se controlaban en los, que se centraban en los criterios básicos de sensibilidad y especificidad de las pruebas utilizadas para evaluar los efectos de las campañas y los costes sociales. Y eso sería todo.